En un mundo donde el tiempo parecía escapar entre los dedos de todos, existía un hombre atrapado en la rutina diaria. Despertaba cada mañana sintiendo que el peso de las horas sobre él se volvía más denso con cada día que pasaba. El caos gobernaba su vida. El reloj no perdonaba. Las horas se deslizaban y él, como muchos otros, se veía arrastrado por la marea de lo urgente, corriendo de un lugar a otro, sin dirección, sin un propósito claro. Cada día comenzaba con una sensación de pérdida de control y terminaba con un cansancio que no se podía explicar. El tiempo parecía ser su enemigo, pero en su corazón sabía que había algo más, algo que faltaba en su vida, la estructura, algo que siempre había eludido. Había oído hablar de ello en 1000 ocasiones, pero nunca había creído que realmente fuera necesario. ¿Acaso no podía seguir viviendo a su ritmo, improvisando, tomando lo que la vida le ofreciera? El caos no es un accidente. No se crea solo. Cada vez que evitamos tomar las riendas, el caos toma el control. Al principio no lo notas, pero con el tiempo el caos se vuelve más grande, más dominante, hasta que ya no hay espacio para nada más. La vida no se acomoda por suerte, la vida se domina con intención. ¿Y él? Había dejado que la marea lo arrastrara hasta el punto de no saber por dónde empezar. Pero un día, al mirarse en el espejo, se dio cuenta de algo crucial. Ya no podía seguir viviendo así. El tiempo que le quedaba no era infinito, y cada minuto perdido lo alejaba más de lo que realmente deseaba. Era el momento de algo diferente. Era el momento de tomar el control. El hombre sabía que había llegado a un punto de no retorno. Ya no podía seguir esperando que el caos se resolviera solo. Algo debía cambiar, pero no sabía por dónde empezar. La vida no tenía sentido cuando todo parecía una rueda interminable de caos. Las tareas, las decisiones, las emociones, todas se amontonaban y lo arrastraban sin misericordia. La estructura parecía la clave, pero ¿cómo ponerla en práctica? No se trataba de simplemente organizar el tiempo, sino de dar forma a todo lo que lo rodeaba. Cada rincón de su vida necesitaba ser ordenado, desde su espacio hasta sus pensamientos. El desorden físico reflejaba el desorden interno, y cada área de su vida se veía afectada por la falta de dirección. Decidió entonces, con valentía, que no podía seguir viviendo a la deriva. Empezaría con una simple regla. Cada pequeña área de su vida debería ser organizada. Su hogar, su espacio de trabajo, sus hábitos. Porque la mente organizada refleja una vida organizada. El entorno no solo influye en lo que hacemos, sino también en cómo lo hacemos. Era un paso necesario, pero el reto no era menor. Había vivido mucho tiempo en modo reactivo, corriendo de un lado a otro sin tomar control. Había permitido que las pequeñas distracciones lo absorbieran, que las emociones dictaran su ritmo. Pero ahora la decisión estaba tomada. No más excusas, no más distracciones. La organización comienza con una decisión firme. Ya no podía seguir improvisando. Cada área de su vida debía tener su propósito, su estructura, su lugar. Era un camino largo, sí, pero uno que valía la pena. Porque al final, la verdadera libertad no está en hacer más, sino en hacer lo correcto. Con su decisión tomada, el hombre comenzó a trazar un camino claro hacia el orden. No fue fácil, no fue inmediato, pero cada día que pasaba, la estructura se iba asentando. Se dio cuenta de que la organización no solo se trataba de poner en orden sus horas, sino de crear un sistema que lo guiara en cada paso. Cada acción, cada decisión, tenía que tener un propósito. El caos se nutría de la improvisación, de las decisiones tomadas sin pensar, de las distracciones que llegaban sin ser invitadas. Sabía que organizar su vida significaba un cambio radical. Ya no podía seguir corriendo detrás de lo urgente. Ahora se enfocaría en lo que realmente importa. El sistema comenzó a tomar forma. No se trataba solo de un horario estructurado o una lista de tareas por hacer. Era mucho más profundo. Era un compromiso con su futuro, una forma de tomar control absoluto sobre su tiempo y sus decisiones. Cada pequeño ajuste en su rutina, cada tarea organizada, comenzó a generar resultados concretos. En los primeros días, todo parecía incómodo, pero algo empezó a suceder.
La claridad llegó. La mente se despejó. Las decisiones, antes dispersas, ahora tenían un rumbo claro. La estructura no solo le daba control sobre su tiempo, sino también sobre su destino. Ya no estaba reaccionando a lo que la vida le ofrecía. Estaba creando la vida que realmente deseaba. La organización se convirtió en su herramienta más poderosa. Y no solo porque le permitía tener más tiempo, sino porque le daba la libertad de decidir su camino. Cada día organizado, cada tarea bien hecha, se convertía en una victoria. Una vida sin estructura es un océano sin rumbo, pero con ella el viento soplaba a su favor. A medida que el hombre continuaba organizando su vida, algo asombroso sucedió. El orden no solo cambió su entorno, cambió su mentalidad. El caos externo ya no tenía el poder de desestabilizarlo. Su mente, ahora clara y enfocada, comenzaba a tomar decisiones con confianza y determinación. El miedo a lo desconocido desaparecía porque sabía que cada paso estaba dirigido por su propia voluntad. La organización se convirtió en su ancla, en la base que sostenía todo lo demás. El hombre comenzó a ver que no se trata de hacerlo todo perfecto, se trata de hacerlo con intención. Cada acción debía tener un propósito claro. El desorden mental y emocional que antes lo frenaba ya no tenía cabida en su vida. Todo se alineaba, sus relaciones, sus finanzas, sus hábitos, todos reflejaban el orden interior que había creado. Y no fue solo eso. El orden se convirtió en su mayor fuente de poder. Ya no vivía en modo de supervivencia, ya no se dejaba llevar por las urgencias del momento, sino que era el arquitecto de su propio destino. Cada día que pasaba con un sistema claro y con propósito, le daba más energía, más confianza y más control sobre su futuro. Al principio parecía un esfuerzo titánico, una lucha constante contra el caos, pero ahora veía los frutos de su decisión. El desorden que había permitido en su vida había sido una barrera invisible, pero al ordenar su entorno, su tiempo y su mente, esa barrera se desmoronó. Ahora vivía con propósito, con enfoque, con dirección. El hombre sabía que este no era un fin, sino solo el comienzo. El verdadero poder está en las decisiones diarias, en cómo organizamos cada minuto de nuestra vida. Cuando tomamos el control de nuestra vida y de nuestro tiempo, nos convertimos en los arquitectos de nuestro destino. Y esa es la verdadera libertad. La libertad no es hacer lo que uno quiera, es elegir lo que realmente importa y vivir para lograrlo, paso a paso. Y así, organizando cada parte de su vida, el hombre dejó de ser un espectador de su propio destino. Ahora era el dueño de su camino, y su vida comenzó a transformarse en la historia que siempre había querido contar.